Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas encontramos procesos históricos en los que vemos cómo algunos personajes han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente, como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Y hay que conocerles, y por eso es importante este libro que podemos conseguir entrando en la página web elgrancapitanediciones.es para que nos lo envíen cómodamente a casa. Es un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. El que fue abogado de Podemos, José Manuel Calvente, y que fue despedido cuando alertó acerca de ciertas irregularidades, ha declarado ante el juez que Pablo Iglesias mintió en su declaración y organizó un montaje sobre el caso Dina. Declarando por videoconferencia ante el magistrado Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Calvente ha dicho que el líder de Podemos sabía desde 2016 que su ex asesora Dina Busselham era responsable de la filtración de los mensajes de su cuenta de Telegram. Esos mensajes, por ejemplo, en los que Pablo Iglesias decía que azotaría hasta sangrar a Marilo Montero. Ante el escándalo, el líder de Podemos dijo que todo era una conspiración de las cloacas del Estado. Y ante esta nueva investigación, el portavoz del partido, Pablo Echenique, ha asegurado que todo quedará en nada. Esperamos que pase y sabemos que va a pasar lo de siempre, que va a quedar todo en nada, porque ya tenemos experiencia, porque llevamos 6 años así, porque se nos ha llevado a los tribunales con denuncias falsas durante 6 años sistemáticamente, todas han quedado en nada. Dice Echenique que cada vez que se ataca a Podemos son argumentaciones falsas, denuncias falsas, pero bueno, en esta ocasión está ante los tribunales. Ana, ¿qué te parece? Pues hombre, lo tendrá que mirar un juez, tendrán que mirar todas las pruebas para esas acusaciones y verán, yo no tengo datos al respecto y tengo fe en la justicia y que comprueben que efectivamente esas acusaciones son así. Lo que sí que está claro es que de todo el caso mediático al final solo se queda sobre la financiación en una campaña electoral, sobre lo que fue a una consultora de comunicación que es la compañía Neurona. Entonces, pues sí, pero tú estás hablando de Neurona, este es el caso Dina, que es distinto, sí, este ya está judicializado y en marcha. Sí, pero bueno, como es el mismo abogado y es al final el que de alguna manera ha levantado toda esta polvareda, pues bueno, y es un caso que está judicializado y además el caso Dina con filtraciones a diferentes medios, con el Villarejo, que es como el perejil que está en todos los sitios, entonces pues lo van a tener que mirar y efectivamente pues la justicia dirá dónde se queda todo esto. Efectivamente también tiene razón el señor Echenique que todos esos casos que se han hecho mediáticamente o con informes policiales en los cuales no faltaba el sello, me estoy refiriendo al tremendo caso PISA, el informe PISA, bueno pues efectivamente esa experiencia está y al final no se ha aprobado nada y al final se han cerrado todos esos juicios hasta la financiación de Podemos, que si venía de Venezuela o que venía de Irán y al final tampoco se ha aprobado por activa y por pasiva. Entonces, pues estamos ante una nueva situación, mientras de expectante de cómo va la justicia y lo que mire el juez, efectivamente, y sobre las pruebas, si tienen esa consistencia. A mí yo creo que lo relevante de la declaración de Calvente hoy ante el juez es, en primer lugar, que ha acusado directamente a Pablo Iglesias de haber cometido perjurio en su testimonio ante el juez García Castellón por el caso Dina. Luego me llama la atención también que él ha denunciado ante el juez y el juez ha ordenado deducir testimonio que lleva recibiendo amenazas y coacciones por parte de dirigentes de Podemos prácticamente desde que salió de Podemos y inició estas denuncias. Esta denuncia en concreto, la que está en la Audiencia Nacional, en manos del juez García Castellón, no tiene nada que ver con Calvente en su inicio. Es el propio Podemos quien la impulsa con la abogada Marta Flor García Núñez. Y aquí lo sorprendente de toda la trama, a mí me parece que ¿quién es Dina?
Eso es lo que a mí me interesa. Dina es una joven que fue secretaria general adjunta de la sección francesa del Partido de la Autenticidad Marroquí, el llamado Partido de los Amigos del Rey de Marruecos. Pero es que antes resulta que fue responsable de asuntos sociopolíticos del Círculo de Jóvenes Demócratas, precisamente vinculado a esa formación del PAM. Y Dina conoce a Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias se encandila con Dina, se la lleva a Bruselas, como todos sabemos, en el año 2014, y ese mismo año a Dina le dan el premio de Marroquí del Año del Consejo de la Comunidad Marroquí, otro premio que siempre patrocina el rey Alawi. Esto todo son cosas que pongo sobre la mesa. Ese mismo año Pablo Iglesias había recibido al jefe del Frente Polisario en la tradicional postura de la izquierda española de defensa del pueblo saharaui. Bueno, a partir de la aparición de Dina Busselham en la vida de Pablo Iglesias, Podemos cambia la posición política. Y de repente ya no se acuerda del Frente Polisario, mira hacia otro lado. Este mismo verano miraba hacia otro lado cuando les obligan a ir a Rabat a renovarse los DNIs, y aquí hay un cambio de posición política que es lo que a mí me parece más interesante. Luego el juez dirá si la SIM la destruyó o no la destruyó. No ¿Qué es la famosa? Eso de que la SIM no tenga nada que ver, es que ahí iba. Pero ¿qué pasa? Que Dina vuelve a España con Pablo en el año 2015, donde la colocan en Coslada a razón de 3.800 euros al mes por estar en la Consejería de Servicios Sociales. Y estando en un IKEA con la entonces ya su pareja, después de que en el año 2015 la propia jefa de prensa de Podemos hubiese llamado a periodistas, y incluyo a Enrique Juliana de La Vanguardia, pero también a compañeros del Confidencial, para que no publicaran el romance que mantenía con Dina, porque hay que contarlo, resulta que Dina se echa otro novio, Ricardo Sá Ferreira, un politólogo que en estos momentos sigue trabajando para Podemos en el Parlamento Europeo. Bueno, pues les roban los móviles, se supone. Ellos presentan una denuncia en diciembre del 16 diciendo que les han robado los móviles, el abrigo, la cartera, etcétera, etcétera. Y la tarjeta SIM del móvil que roban a Dina, y esto es el tema, aparecen extractos de pantallazos de los chats que ya había mantenido en OK Diario, el famoso la azotaría hasta que sangrase, que en aquel entonces, es que el dato es muy importante, una de las responsables de Podemos, de prensa de Podemos, que se llama Aina Díaz, dijo en el propio chat de Podemos que los había filtrado la propia Dina. ¿Qué es lo que sospecha en ese momento Podemos? Que Dina ha presentado una denuncia que no es cierta de sustracción del móvil y que es ella quien entrega además la tarjeta a Antonio Asensio. Porque todo esto acaba en manos de Antonio Asensio, el director de Interview, el jefe de Interview en aquel momento. Y yo lo que me tengo que preguntar, ¿qué contendría esa tarjeta para que Antonio Asensio levantara el teléfono y llamara no a Dina, sino a Pablo Iglesias y le devolviera inmediatamente la tarjeta, que por cierto dijo devolvió en perfecto estado? Así que yo creo que en el tema Dina aquí hay dos cuestiones. Uno, ¿qué contenía la tarjeta? Dos, ¿es Dina una espía de los servicios secretos marroquíes? Eso es lo que está sobre la mesa. ¿Puedo decir brevemente por favor. una cosa? Me parece deplorable, absolutamente deplorable, que tengamos que estar hablando de la tal Dina. De verdad, o sea, no tiene categoría esta individua como para que estemos toda España con la que está cayendo preocupándonos por la tarjeta del móvil de la tal Dina, de verdad. O sea, yo este caso no lo entiendo. O sea, me parece que se ha desorbitado, no sé qué finalidades hay, pues sí, probablemente desgastar a Podemos, pero bueno, hay muchísimas formas de desgastar a Podemos, que hablar de esta individua que no es nadie, que es que no es nadie. A mí qué me importa que estuviera con el rey Alawi de no sé qué, de no sé cuántos. Y por cierto, la defensa de los saharauis no es patrimonio de la izquierda, que también la derecha les apoya. Ojo, que también la derecha les apoya. Y diputados del Partido Popular han ido al Sáhara a apoyar. Me he explicado fatal, bueno, no he dicho no, pero eso. es que no me gustaría que quedara esa idea errónea de que es patrimonio de la izquierda, porque no lo es. En cualquier caso, a Podemos se le puede atacar de frente, de lado, por delante, por detrás, porque es que no hay por dónde cogerles. O sea, porque es que el machismo de Pablo Iglesias no tiene parangón. O sea, lo demuestra constantemente. Las declaraciones de este pobre abogado diciendo que tiene miedo, o sea, que a su integridad física, que le están persiguiendo, que le están acosando, son terribles. Es que es gravísimo.
Entonces, bueno, pues es verdad que a lo mejor tirando del hilo de lo de la tarjeta, pues van saliendo todas las miserias de ese partido antidemocrático, comunista y terrible, que está haciendo un daño espantoso. Pero vamos, en concreto la cuestión de la tarjeta, La acabaremos me parece que la conociendo estamos seguro, sacando de porque quicio. sí, nadie se cree que no haya copias. Si me permitís, Ana, estoy de acuerdo. Es decir, si la nueva política es esto, volvamos a la vieja política. Hombre, por favor. Porque esto es la cutre política. Por favor, O sea, absolutamente. si estos eran los que venían a regenerar la vida política, mejor nos quedamos con lo anterior, que tenía sus excrecencias, también por parte de los dos grandes partidos políticos. Pero, desde luego, esto es lamentable. Eso, de verdad, lo digo desde esta perspectiva, y es verdad que se puede atacar de muchas maneras, desde la batalla de las ideas, Hombre, desde claro. la batalla cultural, desde la respuesta contra el comunismo y contra el populismo. Cuando, ojo, yo defendí en su momento un movimiento como el 15M, porque era lógica respuesta a un momento de fatiga, y yo soy un liberal, donde el propio Estado liberal se estaba resintiendo. Es normal que apareciera un movimiento como el 15M, pero ha quedado absolutamente deteriorado en sus propias incoherencias, y eso hay que reconocerlo. Si además de eso tienen comportamientos permanentemente machistas, voy a contar una cosa que pasó el martes. Se presenta una moción por parte del Partido Socialista, que por otra parte parecía muy razonable, sobre la conciliación. Me parece muy bien. Y estaba la ministra de Igualdad. La ministra de Igualdad comienza a hablar de conciliación, responde también a una pregunta parlamentaria. Yo me gustaría preguntarle a Irene Montero, ¿es muy fácil conciliar llevándose a su hija al trabajo cuando la atiende ella y sus asesoras? ¿Le podemos decir lo mismo al 1,5 millones de funcionarias que hay en este país que no lo pueden hacer? ¿Que han tenido hijos o tienen hijos ahora mismo? ¿O las que van a tener hijos? ¿Eso es conciliar? ¿Eso es un derecho o es un privilegio? Pues lo voy a contestar, es un privilegio. ¿Por qué lo hace la ministra? Que pruebe con una funcionaria de una jefatura de sección, para que lo haga la jefatura de sección. Y eso es lo que realmente hay que atacar. Este tipo de comportamientos machistas y, desde luego, deslucen la política. Y yo siempre he dicho, no hay una diferencia entre la vieja política y la nueva política. Lo que hay una diferencia es entre la buena política y la mala política. Y esto es un ejemplo de mala política. Estoy totalmente de acuerdo, suscribo tus palabras, pero sí que referente a poder conciliar, en el caso de que lo haga una ministra, es evidente que toda la visibilidad que da ser ministra y poder hacerlo, no es lo mismo a que me ponga yo o que se ponga mi vecina a decir estoy conciliando mi trabajo, porque no va a salir en ninguna portada, en ningún periódico. Ana, Estás denunciando un problema real. Ser madre hoy día es hacer equilibrios en una cuerda y a 2.000 metros de Ana, altura. si yo muchas soy ministra veces. o soy ministro y quiero conciliar, ¿sabes lo que haría? Seleccionaría a una funcionaria que tuviera pocos recursos económicos y le diría que se llevara a su hijo. No, Y además ese día es una saldría yo como denuncia. ministra con la funcionaria que tiene pocos recursos económicos. Cualquier cosa existe, pero que Lo ha hecho ella realmente misma. que hay que llamar la atención, sí. Ana, Que existen otra guarderías pregunta- dentro de otra los, pregunta que nadie ha formulado dentro de hasta los ahora. ministerios, ¿Cómo existen. va la niña al Ministerio de Igualdad? Entiendo que pero- irá en el coche oficial. Mira, hay que Ya, hacer... pero, por ¿Las ejemplo, madres de este país tienen un coche oficial que les lleva al trabajo a sus hijos? Pero pasa que, por ejemplo, en Que el no son Ministerio de ministras. Igualdad a lo mejor Es que no hay son ministras, guardería claro. y a lo mejor en el Ministerio de Fomento hay guardería. Hay cosas que en ministerios que tienen guarderías y hay ministerios que no. Debería ser la administración la primera en dar ejemplo de, uno, horarios. No puede ser jornadas interminables acuerdo. a las 9, a las 10 de la Estoy de noche. acuerdo. No Eso se es puede cierto. conciliar. No puedes decir, este país tiene una natalidad muy baja, pero los horarios son imposibles. Los salarios, una guardería es 600 euros al mes para la que está cayendo también, hay muchas familias que tienen que decidir o trabajo o me quedo en casa. Con lo cual, ¿quién es siempre la que tiene que perder? La mujer. Siempre es la que renuncia prácticamente en la mayoría de los casos a que su carrera... Entonces, eso es un serio problema para nuestro país, pero principal por la natalidad. Tenemos la natalidad más baja del mundo. Totalmente Ana, de acuerdo. de acuerdo. Yo solo una cosa muy breve. Totalmente. Hay que ser coherente entre las ideas y el comportamiento. Dos, la batalla de las ideas es la batalla de las ideas y tiene que tener una cierta grandeza. No podemos bajar al barro, como he dicho antes. No podemos bajar al barro porque envilecemos todo. Y estamos en eso. No, estoy completamente de acuerdo. Es que, a ver, ahora comienza a haber una discusión sobre si lo que hay que priorizar es la gestión, la economía, y yo soy de los que sigue defendiendo que hay que mantener un equilibrio permanente entre la batalla cultural, la batalla de las ideas y evidentemente la gestión sanitaria y económica, porque ya pasó en el año 2012. El año 2012, y lo digo yo que formaba parte de ese gobierno, primero como subsecretario y luego como secretario de Estado, mantuvimos un comportamiento audaz, contundente, para poder contener la sangría económica,
pero a lo mejor teníamos que haber librado una mayor batalla cultural, porque se estaba desangrando el país por otra vía, y lo reconozco, por la vía de la división de la derecha, por la vía además del desmembramiento de la afección territorial, y no se libró de una manera absoluta, y lo digo porque estamos en otra etapa política y con otro presidente del Partido Popular que está librando esa batalla cultural. Por lo tanto, hay que seguir manteniéndola. Y además contra el comunismo. El comunismo no nos tiene que dar ninguna lección a los liberales. Si hemos sido más perseguidos los liberales en la historia de España que el comunismo, mucho más. Estábamos también en el exilio en la época del franquismo. Yo creo los dos. Pero sí, los dos hemos sido muy perseguidos. Sí, pero sí. sin embargo, los liberales hemos sido sofocados en nuestras revueltas, en los momentos que hemos gobernado. El comunismo nace después y nace como un movimiento habitualmente totalitario, no como un movimiento de respeto a la libertad individual. Hombre, nace con la intencionalidad, el comunismo real, para que es un movimiento de libertad, no para ser totalitario. No nace, o sea, que lo vea luego después, la Revolución Rusa, como un movimiento totalitario, pero lo que era el marxismo era un movimiento liberador de la clase obrera y que tuviera libertades y que podían... Sí, no Ana, nace como, de verdad, pues leeros los libros de Marx, pero no, es que este el no era marxismo, el verdadero ¿Sabéis que el comunismo traicionó la ideología de Marx? Por supuesto, que el comunismo traicionó la ideología de Marx. Claro, pues te estoy diciendo que una cosa es el marxismo, la ideología, y otra cosa es que lo equiparéis, o se equipare con lo que fue el movimiento stalinista o lo que fue los gobiernos. Es que el Pablo Iglesias original, a ver, Pablo Iglesias terminal. Pablo Iglesias fundó desde luego el socialismo y él acabará por exterminar el socialismo. Bueno, pero en este país, por lo mismo, Mario, que hay muchos que se llaman liberales, o sea, no estoy haciendo una llamada para ti, entiéndeme, pero hay muchos que se llaman liberales que luego, en su vida real, o sea, están cómo podemos vivir del Estado o de la Administración. Pues y te pongo un ejemplo, el invitado que has tenido al principio, que me ha llamado mucho la atención, esa llamada a asesores contratados cuando estaba y está de asesor o ha estado para la Comunidad de Madrid de allanamiento, el señor Lacalle, o sea, hombre, pues si eres liberal, te aventuras, yo soy autónomo, y como autónomo, pues, oye, a mí nadie me cubre, me tengo que cubrir yo sola y yo lucho hacia afuera, ¿cómo no voy a creer en la empresa y cómo no voy a creer efectivamente? Otra cosa es también la ideología que puedo tener, pero evidente que la libertad, para mí como socialdemócrata, la libertad es necesaria, pero carece de sentido cuando no hay una cierta igualdad también de posibilidades para todos, porque si no, se empobrece la sociedad. Aquellos que tienen pocos recursos no llegan, a lo mejor con un talento inmenso. Igualdad de oportunidades, no igualdad de resultados. Por supuesto. A ver, Almudena. Nunca igualdad de resultados. Bueno, con respecto a lo del marxismo, es que me parecía muy interesante porque es verdad, Marx era antiestatista. O sea, solo para empezar, con lo cual, y por cierto, Marx se arrepintió al final de todo lo que había escrito y en el último tomo del Capital lo refleja, cosa que algunos no se han debido enterar. Pero es que aquí lo que ha habido nunca es marxismo, es leninismo, que es una cuestión distinta. Y digo leninismo específicamente porque ahora la izquierda intenta santificar a Lenin y el malo es Stalin. Y no, aquí lo que ha habido es marxismo-leninismo, o sea, una derivación del marxismo. ¿Por qué digo eso? Porque esa ideología leninista, que es la que impregnaba el comunismo en España, es totalitaria. Jamás ha defendido la libertad, porque Lenin jamás ha defendido la libertad. Lenin era el de libertad ¿para qué? Claro, y lo decía literalmente. Una cosa son... Pero el problema es que además estamos acostumbrados a juzgar al marxismo por lo que promete y al liberalismo por la realidad. Y es que no puede ser, porque dime un solo país donde se hayan aplicado ideas marxistas que haya salido adelante. No existe. El problema es que cada vez que fracasa el socialismo tenemos que volver a oír eso de es que esto no era el socialismo de verdad. El socialismo de verdad es el mío. El socialismo va contra la naturaleza humana porque subsume en un colectivo al individuo hasta hacerlo desaparecer y niega la libertad, niega la esencia de la naturaleza humana, y eso es lo que hay. Y con respecto al ad hominem que has hecho de Daniel Lacalle, hombre, es que no está para defenderse.
Muy mal, ya, Ana. Bueno, ya, pero no he podido contestar ahí, entonces te puedo hacer un llamamiento porque has soltado un speech y no he podido contestar ante ello. Es un gran economista, ¿eh? No lo dudo. Un gran liberal. No lo además. dudo, pero puedo discrepar de sus ideas. Por supuesto. Entonces, hombre, lo que ha dicho de los autónomos tiene toda la razón. Hombre, yo Tú soy que eres autónomo, yo me siento autónoma tú que y yo eres no me autónoma. siento Ahora que los así. autónomos están facturando muchísimo menos que antes, es cuando les quieren Hombre, subir yo la lo veo cuota. más Es un lógico que disparate. sea en función de los ingresos sea la cuota. Lo que no es normal es que sea una cuota igual, idéntica, y que una persona que facture X pues tiene la misma cuota que el que factura muy poquito. El autónomo puede elegir la cuota que quiere pagar. Pero también puede... Y en función, y un momento, sí, Ana, perdona, me y en lo sé. función de la cuota que eliges pagar, Sí, luego recibes la me lo sé, pensión. Ana. O sea, si tú te quedas Sí. con la cuota mínima, vas a recibir una pensión si me lo sé mínima. todo, si me lo sé. Es Entonces, decir, que la tú mayoría de la decides. gente paga y a lo mejor teniendo Eso es unos libertad. ingresos altísimos, paga una cuota muy baja y hasta ahora la tónica Y es cobra en los y últimos... cobra una pensión no, bajísima. No, Ana, los últimos años incrementaban la cuota para luego ajustar de cara al futuro. Esto es lo que ha sido así. Se necesita una reforma importante en lo que es la gestión. Ya se hizo. Son 25. Se hace el cálculo sobre los últimos 25 años. No, sigue Sí, faltando. no, por se eso, hace por la sobre cuota. los últimos Tú sabes 25. que la mayoría de los países de nuestro entorno tienen una cuota muy bajita, y en función también de los ingresos. Y que cuando inician, realmente hasta que no empiezan a tener unos ingresos, no pagan. Entonces, ¿cómo no decimos que estamos aquí en una libertad si un autónomo sale con una bola? Aquí, atada Aquí al pie, un autónomo pagando. es un héroe. Entonces, en este efectivamente, país. entonces me cuesta creer que digan eso. O sea, no solo Pero es de lo la que no se izquierda, puede subir es de la derecha también, pero y lo no que- se ha hecho ningún tipo de Pero reforma. lo que no se puede es subir la cuota, pero no subir luego las prestaciones. Hombre, los últimos 10 Claro, años, tiene si que ir subes en la cuota, proporción. tienes más prestaciones luego No, pero con respecto a la reforma que quieren hacer. Solo Ya. hablan de que van a subir las No, cuotas. me refiero a Vale, la situación ¿y qué más? actual. ¿Y qué más? Claro, pero se necesita. Y referente al marxismo, vuelvo otra vez a lo mismo. El marxismo no era eso. Y otra cosa es que yo tampoco puedo equiparar un movimiento capitalista, te digo, Pinochet. Pues el Pinochet es un movimiento capitalista Era una maravilloso. dictadura. Ya, es una dictadura. Stalin es una dictadura. Son movimientos totalitarios. Una dictadura liberal. Ya, pero no equiparo el liberalismo como una dictadura del señor Pinochet en general en el mundo. Ideas marxistas también se llevan en los países del este, en los países nórdicos, y no estoy diciendo... Hombre, eso espero que ahí no sean es marxismo. socialdemócratas, ya, no pero marxistas. se inspira en la ley. O sea, Espero. ya, pero el espíritu es el Bueno, marxista, últimamente ya es no, en marxista. Suecia se han vuelto liberales. No, todavía no. Todavía no ha llegado. Bueno, debate profundo acerca de política. En nuestro programa ya saben que aquí los contertulios son soberanos y pueden llevar el tema hacia donde consideren oportuno, siempre y cuando a ustedes les resulte de interés. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con un tema que está resultando bastante escandaloso, tanto en las asociaciones de víctimas del terrorismo como entre la policía, entre la Guardia Civil. Ha causado auténtica indignación esa declaración de condolencias expresada por el presidente del Gobierno el otro día en el Senado, cuando dijo aquello de que lamentaba profundamente la muerte de un etarra, de Igor González Solo, que apareció muerto en su celda de la prisión donostiarra de Martutene. Al parecer este hombre se había suicidado, formaba parte del comando Amaiur de ETA, que era una parte de la estructura del comando Donosti, el mismo que secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco. A nadie le ha gustado esas condolencias expresadas por el presidente del Gobierno. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación.
Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/distritotv o llamando al 913-719-167. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO? Pues BIO es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BIO. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.
¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Symbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Symbioline Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque te recomendamos que en estos días te quedes en casa y lo adquieras directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Así que ya sabes, quédate en casa con Symbioline Megaflora, es de Mundo Natural. Víctimas de ETA, policías, guardias civiles y partidos de la oposición han reprochado a Pedro Sánchez sus condolencias por el suicidio de un etarra. El pasado viernes, el preso de ETA, Igor González Sola, fue encontrado muerto en su celda de la prisión donostiarra de Martutene. Condenado a 20 años de cárcel por colaboración con banda armada, depósito de armas y falsificación, era miembro del Comando Amaiur de ETA, una estructura integrada en el Comando Donosti, que, como recordarán, fue el responsable del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Anteayer en el Senado, el presidente Sánchez dijo que lamentaba profundamente su muerte, en un claro guiño a los bildutarras que le apoyan en el gobierno. Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel donostiarra de Martutene, ¿no? Y quiero antes que nada decir algo obvio y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento. Tenemos comunicación con nuestro colaborador habitual, Alfredo Perdiguero. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, don Javier, buenas noches. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal os ha sentado entre los policías y guardias civiles esta declaración de condolencias del presidente del gobierno por la muerte de un etarra? Pues mire, Javier, si yo le digo que es lamentable, penoso, vergonzoso, yo creo que me quedo corto con respecto al sentir de los compañeros, tanto de un cuerpo, al cual represento sindicalmente, Policía Nacional, como al de los compañeros del cuerpo hermano de la Guardia Civil. Y le digo esto porque, fíjese usted, venimos muchos años denunciando que cada 22 días, hemos tenido temporadas que cada 22 días se suicidaba un compañero. Ahora ha bajado la ratio a 26, cada mes más o menos un compañero, por desgracia, se suicida. Y nunca, y le digo nunca con conocimiento de causa, Javier, con todo lo que contempla, nunca ha habido una palabra de apoyo, de consuelo, de solidaridad, de lamento profundo por parte interior, por parte del gobierno, para apoyar o ser solidarios con estas familias. Por tanto, imagínese usted cuando un terrorista condenado por, como usted ha dicho, pertenencia a banda armada criminal, no una banda, como dijo el señor presidente del gobierno, una banda de música, una banda de barrio, no, una banda criminal terrorista que ha matado a casi 1000 personas y que parece que tiene más, no sé cómo decírselo para que el señor presidente del gobierno dé ese lamento profundo público a todo el mundo, y nunca ha dicho nada contra o por o apoyar las víctimas de suicidio de los dos cuerpos. Pero no solo eso, Javier, nunca ha dicho una palabra de apoyo por aquellas víctimas del terrorismo causadas por la banda criminal al cual pertenecía el señor que se suicida. Por eso digo que no hace falta ser policía ni guardia civil. Con un ciudadano, cualquier ciudadano con un poco de sentido común, Javier, debe condenar profundamente estas palabras, este apoyo, este lamento profundo que al final hace que seamos, policía o guardia civil de segunda o tercera, y que por desgracia parece que los terroristas, asesinos terroristas, tienen más derechos casi o más apoyo político casi por una parte del gobierno que nosotros. Ya digo que cualquier adjetivo que le pueda decir descalificativo, Javier, es penoso. ¿Podemos entender, Alfredo, que estas condolencias son un guiño del presidente del gobierno a los de EH Bildu que apoyan a su gobierno? Mire, Javier, sea un guiño, sean dos, sean los ojos abiertos o sean con los ojos cerrados, me es indiferente. Son asesinos terroristas y no se merecen el más mínimo apoyo de nadie, no de un ciudadano cualquiera, no, de nadie, y menos de un gobierno, y menos aún de un presidente del gobierno. Por tanto, digo que cualquier guiño político que se lo hagan en el Congreso, en las reuniones, en el Senado, donde quieran, pero desde luego no públicamente, denigrando al resto de víctimas, denigrando al resto de compañeros que han suicidado y que, por desgracia le digo, nunca nadie
ni este gobierno ni el anterior se han preocupado de todos estos compañeros que se suicidan, de buscar las causas del suicidio, de buscar el por qué se suicidan y, desde luego, buscar una solución a esas causas. Por tanto, a mí me da, ya digo, que me corroe profundamente, me cabrea profundamente que haya dicho este señor, el presidente del gobierno, estas cosas, porque, desde luego, mal nos deja a nosotros. Pero fíjese, me decían a colación ayer unos compañeros que Margaret Thatcher, en el 81, cuando mataron, se suicidó Bobby Sands, un miembro del IRA, en una prisión. Margaret Thatcher dijo: él ha podido elegir su manera de morir, oportunidad que no dio a sus víctimas. Esta es la diferencia entre una primera ministra, en este caso de Inglaterra, y un primer ministro o presidente del gobierno del pueblo español, del gobierno de España. Y creo que con esto creo que digo todo, Javier. Bueno, y también les recuerdo que Margaret Thatcher, en el año 88, cuando unos comandos del SAS, el Special Aviation Service, abatieron a una serie de terroristas del IRA en Gibraltar y les acusaron de haberles abatido estando desarmados, y le preguntaron en la Cámara de los Comunes, ella contestó: sí, he disparado yo. Eso sí es un jefe de un gobierno que apoya claramente a sus fuerzas de seguridad en contra del terrorismo. Y, Javier, nadie, ningún ciudadano dijo nada al respecto a esas palabras, si usted recuerda. Ya sean de un lado, de otro, del centro, nadie protestó, nadie dijo que qué barbaridad, y nadie puso comas a esa frase de Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido. Por eso digo que fíjese usted qué diferencia. Aquí, ¿quién iba a apuntarse a decir que fue él el que disparó contra un terrorista? ¿Quién era capaz? ¿Quién sería capaz? Porque la prensa furibunda, la prensa apesebrada, enseguida saldría a decir que fíjese qué barbaridad, fíjese qué cosa ha dicho. Dirían, claro, como siempre, que es su manido, que es su recurso manido, que sería de Vox o sería el PP, pero desde luego nunca los suyos serían capaces de decir eso. Ya digo que yo creo que quedan claro la diferencia entre un primer ministro que defienda a los suyos, que sabe claro quiénes son los enemigos, que tiene claro y condena a quienes matan por respecto a los que tiene que proteger que vivan, y que desde luego aquí parece que eso no se contempla, y menos si es como usted dice, que puede ser un guiño a Herri Batasuna. ¿Qué quiere decir? Que si hace un guiño por un terrorista muerto a Herri Batasuna es ETA. Ahí les dejo esa reflexión para que ustedes la piensen, la analicen y desde luego comenten lo que quieran oportuno. Y además hemos de recordar que en el gobierno de Pedro Sánchez hay personajes como Pablo Iglesias, por ejemplo, que todos recordamos que decía que se emocionaba cuando veía cómo pateaban la cabeza a un policía, y que ha estado en multitud de ocasiones dando apoyo al movimiento radical Abertzale. Cierto, él estuvo incluso en las Herrico Tabernas, hizo algún vídeo en el cual decía eso, que eran gente de paz, gente política, presos políticos. Incluso sabe usted que al señor Otegi, condenado igualmente por pertenencia a banda terrorista, pues le decía que era hombre de paz, fíjese usted. Y no solo eso, yo quiero dejar claro que lo que usted ha recalcado en primer lugar, cuando dijo que se emocionaba cuando veía que pegaban patadas a un compañero mío en las marchas de la dignidad, fíjese qué dignidad, y que eran bestias furibundas las que pateaban al compañero con el casco, en el cuerpo y en el casco, y este señor se emocionaba, a mí me indigna que esta persona sea vicepresidenta de un gobierno. A mí me indigna que estas barbaridades, aberraciones que se dice, que puede decir o que dijo en su momento, y ahí están en la hemeroteca, lo diga un señor que es vicepresidente de gobierno, no pida perdón por ellas. Y ojo, y que me da mucha más grima o pena, si cabe, que nadie desde el mismo gobierno condene esas palabras o diga que, cuando menos que las dijo en un momento, voy a decir, de obnubilación mental, para poderle respaldar o proteger en todo caso. Ya digo, pero alguien que se emociona cuando ven que pegan patadas a un miembro de la fuerza de seguridad, a un policía, que somos los responsables de proteger y ejercer los libres derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluso de aquellos que no nos quieren, y que ahora estamos alrededor de su casa, y como usted sabe, ahora la Junta de Seguridad de la Guardia Civil ha contemplado que no merece tanta escolta. Como usted sabe, yo aquí en su programa he dicho muchas veces que nunca en democracia, nadie en democracia ha tenido tanta protección, menos sin haber estado amenazado, menos sin haber estado intentado agredido, menos sin intentos de agresión o asalto a su casa. Es decir, sin ninguna circunstancia de las cuales se analizan en la Junta de Seguridad, ahora la Guardia Civil ha contemplado que no tiene que haber tanta escolta en su casa. Veremos a ver qué dice. Cambiaron Guardia Civil por Policía Nacional, ahora están los policías nacionales, como usted sabe, mis compañeros, y fíjese la incongruencia. Si hay un incidente, tenemos que llamar a Guardia Civil para que venga a actuar en caso de incidente puntual, que no los haya, Dios gracias, en la casa del señor. Le digo que se emocionaba cuando iba a pegar patadas a un policía. Yo digo que
mal camino llevamos, Javier, si se emociona un miembro del gobierno por pegar patadas a un policía en la cabeza. Mal camino llevamos si el presidente del gobierno, máximo responsable de un gobierno y representante de España a todos los niveles, se solidariza o hace un lamento o lamenta profundamente el suicidio de un etarra, suicidio personal y suicidio evidentemente queriendo de este terrorista, y nunca, ya digo y vuelvo a repetir, nunca ha sido capaz nadie de un gobierno, de este gobierno, ni el anterior ni el anterior, de solidarizarse o de apoyar o de ser consecuente con los compañeros que se han suicidado. Y no solo eso, nadie nunca ha sido capaz de acometer el problema de suicidio dentro de los cuerpos de seguridad para intentar buscar soluciones. ¿Por qué? A lo mejor es por presiones, porque a lo mejor es por coacciones, porque a lo mejor es porque los mandos no han querido nunca mirarlo, Javier, no han querido nunca solucionarlo, y ahora encima nos encontramos con esta patada en cierto miembro del cuerpo humano. Ya digo que es lamentable, y a cualquier policía y guardia civil que pregunte de España, ya digo, el sentir ayer fue de mucho cabreo, de mucho hartazgo, de mucho descontento. Ya digo que desde un gobierno no apoyen a los cuerpos de seguridad y apoyen a un terrorista suicidado él mismo queriendo, ya digo que es cuando menos lamentable, y me quedo corto, Javier. Pues este es el gobierno que tenemos. Don Alfredo Perdiguero, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo, buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Ana, ¿qué te parece? Bueno, yo hablo desde el sentimiento. O sea, yo no voy a decir lo que opino, yo voy a decir lo que siento. Siento un dolor tremendo y como si me hubieran dado una puñalada en el corazón. Creo que tener un presidente del gobierno que es capaz de decir semejante cosa por un puñado de votos y olvidarse del sacrificio de tantas vidas que fueron destruidas defendiendo a España, la democracia y la libertad, es lo más infame que se puede hacer. Y que el presidente del Gobierno de España lo haga es que me parece como una pesadilla. Los que habéis sufrido terrible, el terrorismo terrible. de ETA en vuestras familias, me imagino que realmente os sentiréis absolutamente desolados. Pues sí, desgraciadamente nos sentimos desolados, pero desde hace mucho tiempo. Porque esto que está ocurriendo ahora es la consecuencia de las decisiones que se tomaron en el pasado, que han permitido que se haya legitimado a los representantes de ETA, que se les haya permitido estar en las instituciones y que ahora sean los que están condicionando el gobierno de España. Porque es lo que están haciendo. O sea, esto lo ha dicho Pedro Sánchez, que es un inmoral, y como he dicho en un escrito que he publicado, es un canalla, porque es un ruin y un miserable. Esto lo está haciendo por un puñado de votos. Y está arrastrando por el suelo la dignidad de las víctimas, su memoria, su honra y la dignidad de todos los españoles. Porque yo, el único consuelo que tengo es pensar y creer que los españoles, la gente de la calle, la gente normal, que es la inmensa mayoría, gracias a Dios, esa gente no olvida el sacrificio de las víctimas del terrorismo y se siente igual de humillada, igual de dolida, igual de golpeada cuando tiene unos representantes políticos que son capaces de cometer semejante vileza. Y no tengo más que decir. Yo creo más bien que en este caso no fue por una táctica electoralista, simplemente pues el Estado tiene la tutela de cualquier preso, en este caso de un preso etarra, tiene que cuidar de su salud y efectivamente de su integridad física, y supongo que se refería en esos términos que los podía haber dicho Marlaska, y también con una forma de cortesía social que se suele dar a veces el pésame, incluso cuando no conocemos a esa persona. ¿Que no fue el momento ni es adecuado por la persona que era? Pues probablemente, porque el dolor es el dolor que ETA ha realizado a este país, pero no solo a políticos, a policías, militares, sino políticos, periodistas, civiles que también de forma colateral o no colateral han perdido la vida. Ha sido mucho, y el sufrimiento para todo el país ha sido elevadísimo.
y menos mal, bueno, pues que esto se ha cortado y que no seguimos con ese tremendo dolor y ese sufrimiento, ¿no? Entonces, creo y quiero entender, porque esto evidente no estoy en la cabeza de Pedro Sánchez, pero sí que han muerto muchos compañeros socialistas y ese dolor está, que lo entiendo como una respuesta a esa tutela que tiene del Estado y que cualquier preso al estar ahí, la responsabilidad es del Estado. Al año se suicidan 25 presos, sí. 25 personas que están en la cárcel. El porcentaje, no sé qué porcentaje es, pero son 25 aproximadamente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tienes que sentir profundamente que se quite la vida un individuo que ha contribuido al asesinato de personas? Un individuo que cuando le juzgaron dijo que iba a seguir siendo terrorista y que él no reconocía un tribunal español y fascista, y de la muerte de ese individuo se tiene que lamentar todo un presidente del gobierno. Sí. Quizás más el adjetivo, yo no le he oído, el que lo utiliza profundamente a la frase hecha. No le he oído a Pedro Sánchez palabras de consuelo, ni de apoyo, ni de cercanía, primero con los policías y guardias civiles que se suicidan, como muy bien ha dicho Ángel Perdiguero, ni tampoco con ninguna de las familias de las víctimas del terrorismo. Ni le he visto decir en la tribuna del Congreso con toda la firmeza: vamos a investigar hasta el final los casi 400 crímenes de ETA que siguen sin resolver, vamos a trabajar porque todos ellos reciban la justicia que merecen, no vamos a pasar página, no vamos a tolerar la impunidad, no vamos a consentir el olvido. Eso no lo dice. Pero sí, me parece muy bien, Ana, todo lo que dice. Lo que quiero decir es que no es en exclusiva de policías y militares. En este país, desgraciadamente, también han muerto periodistas a manos de ETA, políticos, tanto el PP del PSOE a manos de ETA, civiles. No creo que ninguno esté contento con lo que ha dicho o sea, creo que seguramente es el adjetivo, profundamente lo que de alguna manera pues, ha hecho que se encienda ese dolor, pero quiero entender efectivamente que es más una frase hecha social y también por esa tutela que tiene el Estado de todos los presos que están. Es un oportunista inmoral e indecente, lo ha hecho por oportunismo y porque no tiene límites en su inmoralidad. Almudena. Le vale todo. Veremos cosas que nos helarán la sangre, lo dijo la madre de Josefa Pagazaurtundúa, asesinado por la banda terrorista ETA, durante los gobiernos de Rodríguez Zapatero, que es el señor que decidió llevar adelante un proyecto de ruptura de la convivencia que acercó a cierta parte del Partido Socialista mucho más a los bilduetarras que a sus víctimas. Y esto no es más que una más de ello. Mario. A mí me gustaría distinguir dos visiones, la moral, que es prepolítica, y la política. Pedro Sánchez moral, Pedro Sánchez político. Desde el punto de vista moral es una indignidad lo que ha dicho. Es verdad que yo no me puedo poner en la cabeza, ni siquiera puedo valorar intenciones de quien lo pronuncia, pero te digo una cosa, cuando alguien es político y Pedro Sánchez es presidente del gobierno, mide perfectamente todas sus palabras. Y si no las mide es torpe. Y cuando sabe lo que hay detrás, nunca debe pronunciar un presidente del gobierno esas palabras. Porque aunque en el mejor de los escenarios alguien pudiera pensar que lo había hecho de buena fe, nunca lo puede hacer un presidente del gobierno, porque dice tres palabras: lamento, profundo y obvio. Nada es obvio, no sé por qué lamentas, y desde luego el adjetivo profundo es intolerable. Sí. Creo sinceramente que es una indignidad moral y política, y que efectivamente ahora mismo hay un compás que une directamente a Bildu con el Partido Socialista Obrero Español. Ese mismo compás que permitía que determinadas medidas en el Congreso de los Diputados pudieran ser aprobadas. Creo que tener de compañero político a EH Bildu es otra indignidad. Ojo, no política, sino, lo digo contundentemente, moral. Y yo no quiero tener un presidente del gobierno inmoral que no mida sus palabras. Sabes perfectamente que no es compañero político, porque aquí el único compañero político de PSOE es Podemos, o sea, Bildu no es compañero político de Podemos. Respaldo y luego, la moción de censura. Luego efectivamente, un presidente de gobierno y todo político tiene que medir sus consecuencias, efectivamente, Mario, es así, y por la repercusión que va a tener en todos esos ciudadanos. Pero también puedo entender el carácter, el momento humano de un lapsus, como
quiero entender que el señor Aznar tuvo su momento de lapsus cuando llamó a ETA el Movimiento de Liberación Nacional. O sea, es un movimiento con y tú como jurista lo sabes, que está reconocido a nivel internacional. Entonces eso es darle una categoría que como movimiento terrorista le liberaba y le bajaba con cierto reconocimiento internacional. Entonces, sí, no estoy de acuerdo efectivamente con ese pésame, con esa profundidad, porque no, quiero entender lo que es desde el aspecto de esa tutela que tiene desde las instituciones del Estado esa persona, y fuera de eso no hay más lazos, porque el primero que ha sufrido también esa violencia ha sido el Partido Socialista dentro de sus propias filas. Pero como socialista, te lo digo, todos los compañeros socialistas han sufrido la pérdida de compañeros, ya han vivido ese miedo, y si no han sido asesinados, ese miedo estructural a no poder hablar, a tener que mirar los bajos de un coche. Solo intereses y afán de poder. Y eso que ha dicho es una bofetada, de verdad, y duele profundamente. A ver, esa patria socialista que había hace unos 20 años, yo no la reconozco. Perdóname que lo diga. Y además he estado mano a mano trabajando con los socialistas durante mucho tiempo y hemos compartido muchas cosas juntos. No reconozco al nuevo socialismo. Y no quiero entrar en ese debate porque sé que individualmente han sufrido, y habéis sufrido muchísimo, como hemos sufrido todos. Todos. Pero qué curioso que unos nadie levante la voz en este momento. Hay una Sí. especie de negación constante del pasado porque no interesa ahora mismo. Y el sanchismo representa la negación de eso Mario, por con eso la creación de un mismo nuevo te he puesto el relato. ejemplo de Aznar con sus palabras. O sea, tampoco Pero, nadie en el ¿sabes lo Partido que pasa? Popular reclamó Perdón, de Ana, cómo Ana, una personalidad jurídica da ese estatus a un grupo terrorista. Por favor, aquí está, ¿puedo contestar? a ver, hay Mira, una cuestión. a esas palabras que dijo Aznar se le tiró al cuello absolutamente todo el mundo. Dentro de su partido, fuera de su partido, las víctimas del terrorismo. Fíjate lo que sería que todavía, con los años que han pasado, se sigue recordando para escudarse en lo que dijo Aznar hace 20 años para justificar lo que se hace ahora. Y te voy a decir más. Ojalá Pedro Sánchez rectificara como hizo Aznar. No, si no llega a rectificar. No, lo que perdona, que Aznar en su día tuvo un momento que se dejó bular por el PNV y que se dejó un poco como engatusar por el PNV y tuvo un periodo en el cual hizo cosas que yo lo recuerdo muy bien, que las víctimas del terrorismo estábamos realmente desconcertadas y preocupadas. Pero después se dio cuenta de lo que había, se dio cuenta de lo que era el separatismo vasco, por una parte el nacionalismo del PNV y por otro el radical de Herri Batasuna, ahora Bildu, y ya no se dejó manipular más. Ojalá le ocurriera lo mismo a Pedro Sánchez en el caso de que siguiera siendo presidente. Ojalá comprendiera que hay cosas por las que no se puede pasar. Pero es que hay una diferencia, hay una línea absoluta, que es que Pedro Sánchez no tiene dignidad y no tiene palabra. No la tiene. Almudena. Yo creo que cuando las víctimas lloran y se lamentan y los bilduetarras celebran, es que se ha hecho muy mal y no hay justificación posible. Y si además quien pronuncia tan infame discurso, porque es que es infame, no hay por dónde cogerlo, es el presidente de gobierno, no pasaría nada porque pidiera disculpas si realmente hubiese sido un lapsus. Lo que pasa que yo no creo que sea un lapsus. No creo que sea un lapsus porque casualmente hoy ha salido Idoia Mendia pidiendo el acercamiento de los presos de Tarras al País Vasco, porque se está cumpliendo milimétricamente la hoja de ruta que José Luis Rodríguez Zapatero negoció con la banda terrorista ETA. Y que Rajoy y que yo le critiqué, o sea, y que yo le critiqué en su día. Bueno, chicas, tranquilas, porque yo lo escribí y le critiqué en su día, o sea, qué tranquilidad. Y ese es el tema ante el que estamos, y a mí me parece de una gravedad absoluta. Hay muchos culpables, muchos, de que hayamos llegado a esta situación en la cual el Gobierno de España está condicionado por unos cómplices y adláteres del terrorismo. Condicionado no está porque Bildu no tiene el peso que tiene. Sí lo está porque necesitan sus votos. Los presupuestos. Sobre todo de cara a las nuevas generaciones, los que no vivieron los años del plomo, los años de los asesinatos, los años del pistolerismo. Aquí no hubo equidistancia. Aquí había asesinos y había víctimas.
Aquí bueno, había hubo equidistancia por parte del PNV. Sí, no, pero quiero decir que no había equidistancia desde el punto de vista del planteamiento. Evidentemente alguna formación política lo planteó. Y la sigue habiendo. Cuando alguien vea la serie Patria, que el infame que ha hecho ese cartel responda, porque no es equiparable a un familiar teniendo el cadáver de su marido tendido en el suelo en una imagen que se ve lloviendo con una persona que está aparentemente siendo torturada en una cárcel. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Y eso es muy grave. Y cuando las nuevas generaciones ven eso, se equivocan, porque se tiende a equivocarles. Y ahí estamos todos haciendo un daño muy grave a nuestra historia, a la historia natural y a la historia de España. Se está blanqueando el relato del terrorismo. Yo mientras hablabas, Mario, ¿sabes en qué estaba pensando? En el cartel de HBO famoso que es infame, que has mencionado, pero también en José Luis Rodríguez Zapatero, siento repetir siempre el nombre, aunque ahora esté haciendo las Américas y haciéndose rico con CELAC y conferencias de estas, pero es que este señor, cuando recibió a las víctimas de terrorismo en Moncloa, le dijo a Irene Villa: a mí también me mataron a mi abuelo. Y eso es lo que yo hoy estoy viendo en un partido socialista que no reconozco porque hubiesen puesto el grito en el cielo con declaraciones de este tipo. Y a mí, sinceramente, me da mucha pena que el Partido Socialista, por alcanzar el poder, por tener el poder, haya renunciado a la moral. No, la moral es una cuestión algo muy no tiene principio moral alguno. No. Y lo vuelvo a decir, quiero y lo repetiré todas las veces que haga falta, lo puedo entender como un lapsus, el adjetivo creo que le sobraba y imagino, pues igual que para todo el sentir de todo el partido, porque han dejado muchos compañeros la vida en ese largo conflicto. A él eso no le importa. Bueno, el caso es que ha despertado seria indignación esas condolencias del presidente del Gobierno acerca del suicidio de un etarra. Don Mario Garcés, gracias por haber estado con nosotros. Uy, no me has preguntado por Cayetana, ¿no? El próximo día. ¿Tiene usted algo que contar de Cayetana? El próximo día. Bien, si bien. me invitas Pues la semana que viene. Nos lo vamos a reservar. La semana que viene hablaremos de Cayetana. Hablaremos de Cayetana. Ana Velasco, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Almudena Negro por acompañarnos. Yo quiero venir la semana que viene a ver qué dice para Cayetana. Ver qué dice de Cayetana. Y Ana Ruiz, gracias por habernos acompañado. Yo también, igual, gracias. Yo también me apunto y de Kitchen, ¿no? Un poquito. Sí, pues si están ustedes interesados en saber lo que pueda decirnos de Cayetana, pues les emplazamos. La semana que viene invitaremos a Mario Garcés a ver qué es lo que nos cuenta. Gracias por haber estado con nosotros. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación, que saben que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.